Bienvenidos a cada uno de ustedes que nos acompañan cada semana en estos tiempos en los cuales nuestro propósito es compartir siempre un mensaje de vida, un mensaje que nos inspire y que cada día nos lleve a avanzar más en nuestra fe. Siempre para nosotros es una oportunidad que queremos aprovecharla al máximo. En estos días que hemos estado de manera literal en el ojo de la tormenta, ¿verdad? Es indescriptible, hermanos, la destrucción, las pérdidas, la desesperación y el sufrimiento, ¿verdad? Que vive nuestra comunidad, que vive nuestra nación y nuestra sociedad. Es por esta razón que es comprensible, ¿verdad?, que debido a las condiciones actuales, las respuestas muchas veces de las personas sean extremas. Pensemos en eso, ¿verdad? Las circunstancias que hemos estado viviendo, cómo hemos estado respondiendo en estas situaciones. Una de nuestras características como seres humanos es que nosotros somos seres emocionales, ¿verdad? Popularmente se ha dicho que somos seres racionales, pero si pensamos entre lo racional y lo emocional, como dice alguien, lo emocional ganaría por goleada, ¿verdad? Las condiciones adversas que vivimos es indudable que despiertan, sacan a la luz, desnudan toda clase de emociones. Por ese principio, ¿verdad?, que los seres humanos tenemos un componente emocional muy fuerte. Ahora, ¿qué tipo de emociones despiertan las circunstancias adversas? Y aquí es necesario que nosotros prestemos nuestra atención porque muchas de las reacciones, de las respuestas, muchas veces como humanamente son aceptables, pero no siempre son saludables. Cuando se viven circunstancias difíciles, es común que una de las emociones que sale a la luz es el reproche, ¿verdad? El reproche es cuando alguien recrimina, cuestiona, culpa o critica a otro. En la palabra encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 11, verso 21, en esta escena nos narra la muerte de Lázaro. Y cuando Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro, quien había muerto, inmediatamente cuando Marta se da cuenta que Jesús llegó, la respuesta espontánea, la emoción que se despierta en esta mujer es estas palabras. Dice, y Marta le dijo a Jesús, si hubieres estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces aquí tenemos una respuesta frente a una crisis. ¿Cuál es el reproche? Otra emoción que se despierta en la crisis es el pesimismo. Escuchemos bien, pesimismo. El pesimismo es cuando vemos las cosas en su aspecto más negativo. Es cuando descartamos toda esperanza. Y muchas de las frases que son comunes cuando ocurre el pesimismo es nadie me va a querer, cuando me voy a morir, no hay salida, mi vida va de mal en peor. Esas son frases típicas de una persona que despierta una emoción pesimista. En Números 13:31 hay un relato, dice la palabra, cuando el pueblo de Israel se enfrentó a la realidad de que Canaán era una región habitada por gigantes y ciudades fuertes. Dice el Números 13:31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra ellos porque aquel pueblo es más fuerte que nosotros. Entonces aquí vemos nosotros, se despierta una emoción y es pesimismo. Otra de las reacciones que saca luz las circunstancias es la amargura. La amargura es un sentimiento de frustración, resentimiento, de tristeza debido al sufrimiento y a la desilusión. Encontramos esta representación de esta emoción en el libro de Números 14:13, cuando igual el pueblo de Israel se enfrenta a un panorama de malas, pésimas noticias. Ellos llevaban la ilusión de poder entrar a la tierra, pero las noticias eran lo contrario. Entonces se despertó la amargura. Y Números 14 del 1 al 3 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche.
y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriésemos. Aquí el corazón de la nación está llena de amargura. Imagínense todo lo que puede despertar la crisis. Por eso hoy nuestra reflexión se titula Una emoción despierta. Otra de las emociones que puede despertar la crisis es el ánimo. El ánimo. El ánimo es esa energía, esa voluntad, ese esfuerzo y ese valor para seguir adelante ante toda oposición. Y esto lo demuestra, lo expresa Nehemías en el capítulo 2, verso 17. Recordemos que Nehemías estaba rodeado de destrucción, de ruinas y de desolación. Pero en esa condición en Nehemías se despertó no pesimismo, sino ánimo. Y dice Nehemías 2:17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y levantemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces aquí se ve que la crisis despierta el ánimo en Nehemías. Otra emoción que despierta muchas veces en la crisis es la confianza. Y la confianza es esperar con firmeza y seguridad de que hay una salida en medio de la prueba y de lo que parece imposible. Segunda Reyes 6:16, esta es las palabras del profeta Eliseo, ¿verdad? Cuando dice en Segunda Reyes 6:16, le dijo Eliseo a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo y su siervo estaban rodeados de una multitud, de un ejército que buscaba destruirlos. Pero en ese panorama se despertó la confianza en el profeta y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, los que están con ellos. Para cerrar, es importante que nos preguntemos: ¿qué emoción se ha despertado en estos días recientes de prueba? ¿Qué emoción ha despertado? No podemos responder con ánimo y confianza si no conocemos al Dios de lo imposible. Nos recuerda Daniel en el capítulo 11, verso 32. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es necesario despertar el ánimo y la confianza y matar de hambre el reproche, el pesimismo y la amargura. ¡Qué emoción! ¿Qué respuesta ha despertado esta crisis? El pueblo que conoce a su Dios despierta el ánimo, la confianza. Deseamos que esta semana el Señor avive ese ánimo, esa confianza, y mueran en nosotros aquellas reacciones que enferman nuestra vida. Gracias te damos, Señor, y creemos que estamos en tus manos y que a pesar de las circunstancias seguimos confiando y seguimos con fuerzas nuevas. Amén.